Todo parece bien. Bueno, sean bienvenidos todos aquellos que están viendo este live en vivo o personas que están viendo en la repetición. Vaya, es nuestro segundo episodio de este nuevo streaming llamado Un Satanista Suelto en Instagram. Bueno, como dije anteriormente, la mecánica era de que me enviaran por mensaje, por inbox, por mensaje privado, el tema de que querían que tratara. No lo hicieron por medio de Instagram, como lo dije, pero sí lo hicieron en Facebook. Me mandaron un tema muy interesante, más bien fue una pregunta, y fue acerca de que cómo me consideraba yo, como un satanista ateo, o cómo, o lavellano, qué etiqueta era la que me sentaba mejor. Bueno, antes que nada, no me considero ateo. Yo me describo como un satanista egoteísta o simplemente egoteísta. Vaya, sé que muchos satanistas que están acostumbrados se autodescriben o perciben como satanistas ateos. Pues bien, esto quedó acuñado dentro del paradigma lavellano, donde es un satanismo racional, epicúreo y ateo. Pero si bien mis raíces son de orígenes lavellanos, pero estos orígenes se remontan antes de la era del 75, antes que LaVey haya dicho o haya dado este paradigma o requisito como satanista, ser ateo. Pero hay que aclarar algo. LaVey no precisa que en estricto sentido seríamos ateos. El ateísmo que se refería LaVey era más bien que no nos supeditábamos a una autoridad, a un Dios exterior, más que nosotros mismos. Ahora, antes de seguir, bienvenidos a los que apenas están agregando a este live. Sean bienvenidos los espectadores, pero bueno, en esta emisión en vivo. Retomando el tema, LaVey se refería a esto, que no estamos supeditados a un Dios exterior. Nosotros seríamos nuestros propios dioses, al igual que todo Dios es ateo, porque no tenemos otro Dios más que nosotros mismos. Pero vaya, muchas interpretaciones, y sumando que en el libro del actual sumo sacerdote de la iglesia de Satán, dice que el satanismo es un paso para el satanismo. Vaya, esto aumentó la idea de que somos satanistas ateos. Pero es algo paradójico, en el sentido de que cómo podemos decirnos a nosotros mismos con toda seguridad que somos nuestros propios dioses si nos percibimos como ateos. Esta paradoja es un poco absurda y, digamos, choca entre varios principios, como ser tu propio Dios y ser ateo. En primer lugar, estás negando tu propia divinidad como tu propio Dios. Ahora, hay veces
o más bien hay personas que se describen como ateos. Pero cuando los vemos o hablan, cuando empiezan a expresar sus ideas, vaya, como que esa paradoja crea un lenguaje muy ambiguo de lo que verdaderamente es ser un Dios propio. Viendo así, esto crea muchas complicaciones. Primero, por el hecho de que las personas piensan que se deben de comportar como ateos. Sí, como ateos. Pero no en el sentido de lo que describiría LaVey. Algunos rechazan la magia. Otros rechazan los rituales. Pero la verdad no comprenden, o más bien este sentimiento o este sentido de llevar su ateísmo en el sentido del ateísmo militante. Ahí se confunde lo que verdaderamente formuló LaVey. No quiso crear un club de ateos, para nada. Quiso crear personas que se perciben como su propia autoridad, que para ellos son un Dios propio. Para ellos no se necesita validación alguna, porque esto viene a representar, a manifestar su interés propio racional. Ahora me preguntan aquí, ¿cómo podría autollamarme? Puedes llamarte un Dios propio, egoteísta, pero nunca un ateo. Porque nosotros, como satanistas, buscamos humanizar la divinidad, poner al hombre en su lugar, en el lugar y, digamos, en el trono que se merece, como el hacedor de todas las cosas, como el hacedor de su universo subjetivo. ¿Por qué creo que es, digamos, un poco tonto llamarse ateo? Porque para un ateo, esta postura la dice claro, no cree en la existencia de dioses. Es una postura contraria al egoteísmo que encierra el satanismo. Y este satanismo que soy jeresiarca es, digamos, la visión original, las raíces del satanismo moderno. Una autorreligión con un dogma prohumano, donde al ser humano se le convierte verdaderamente el Dios de este mundo. Yo pienso que han visto publicaciones de ciertos satanistas ateos que se escandalizan, o más bien pareciera que no han abandonado esa programación de los esclavos de Dios. Condenan, supongamos, a los satanistas teístas. Les ponen sobrenombres invertidos. Es algo peyorativo. Es una forma de ser muy cristiana. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte de nuestra filosofía
dice que nos comportemos como cristianos, que condenemos algo que condena a los cristianos, porque el satanismo es, digamos, no solo una forma de rebeldía, sino una forma de identidad. Es donde realizas tu identidad propia. De eso se trata la individuación. Tal vez dirán, oye, pues quieren imitar los esclavos de Dios. Y yo pregunto, allá ellos. Es su interés propio racional. Yo pienso que en un momento, tal vez no sucede a corto plazo, sabrán o convertirán a ese Satanás, que le llaman padre, a esa figura positiva que de alguna manera les ha servido para formarse una identidad, lo convertirán en un conjunto de valores y códigos morales propios. Pronto se darán cuenta que no estaba fuera, siempre ha estado dentro de nosotros y ha sido nuestro ego, nuestro yo superior, la naturaleza que nos hace humanos, pero es como nos proyectamos ante la otredad, cómo queremos ser percibidos. En anteriores publicaciones me percaté, o más bien en anteriores días me percaté, de que existe este término de invertidos. Parece que estas personas que se perciben como ateos no han leído los rituales satánicos de la ley, donde dice que somos unos invertidos. Sí, vean, les recomiendo leer los rituales satánicos de la ley y se van a dar cuenta que el término invertido no es para nada peyorativo. Ahora, yo no sé qué tiene de malo ser invertido, un cristiano invertido. Por esta razón, hemos invertido los papeles. De ser un esclavo, nos hemos convertido en amo. De ejercer la voluntad de un ser externo, ejercemos nuestra propia voluntad. Vaya, de ser un siervo, un súbdito, nos hemos convertido en el monarca de nuestra vida. Ahora, yo si ven alguno de estos que se califican ateos, ¿por qué utilizar una etiqueta que es contraria o relativamente opuesta a lo que percibe el satanismo como algo positivo? Es otro punto que no terminan de librarse. Está ese sentimiento de inferioridad que nos han inyectado las religiones tradicionales, y constantemente se ven publicaciones de aquellos que se consideran satanistas ateos. Por ejemplo, para ellos es imposible que un ser humano se convierta en un dios. En la antigüedad, en el sentido, o más bien en el origen de la apoteosis, seres humanos, así como tú y yo, se convirtieron en dioses y fueron alabados por la sociedad que los puso en ese pedestal. Y en estos momentos pasa lo mismo. Aquellos, supongamos, aquellos que escribieron la historia, se les adora como dioses, como máximas, pues que cambiaron la sociedad.
quien empezó la Revolución Francesa, todavía se le recuerda. Inclusive forma parte de la enseñanza. Quien descubrió la gravedad, todavía se le recuerda. Inclusive es más conocido que el mismo Nazareno. Sí podemos convertirnos en dioses. Y debemos de abandonar ese sentimiento de inferioridad programado. No describirnos como ateos, describirnos como dioses propios. Y que esto sea de acuerdo a cómo queremos ser percibidos en la sociedad. Pero vaya, cada quien puede hacerlo, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no generar, eso sí, una autopercepción distorsionada. Eso sí, hay límites. Hay que tener en cuenta de lo que somos y a dónde queremos ir. Pero necesitamos pensar qué es lo que tenemos que lograr para conseguirlo. No podemos decirnos somos nuestros propios dioses cuando no tenemos dominio de nuestra vida. Somos personas serviles. Somos personas maleables como plastilina para la sociedad. No tenemos ni siquiera opinión, porque tememos a la otredad. Se piensa mucho que si ofendo a los demás, que si digo algo incorrecto. Y yo digo, al diablo, hay que expresarnos con honestidad. No vamos a hacer, un Dios no piensa o las otras opiniones determinan su forma de actuar en esta vida. Ahora, también estos autoproclamados satanistas ateos, también es muy común que le teman a los rituales. Como he visto que los satanistas ateos ven a los rituales como algo malo. Pero no es malo. Los rituales siempre han estado presentes en nuestra vida. Inclusive cómo devoras tu galleta en el desayuno, cómo disfrutas el café, incluso cómo escoges el traje que vas a llevar a la entrevista de trabajo. Todo es un ritual. La vida está hecha de pequeños rituales que pasan desapercibidos por el cerebro ciego. Pero vaya, esto crea mucha incomodidad entre los satanistas ateos. ¿Qué para qué sirve? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Pero esto da una idea de que estos satanistas ateos no han estudiado a profundidad, al igual que, digamos, los vecinos, los esclavos de Dios, que no saben, digamos, en qué consiste su filosofía. Al menos de una forma racional. Pero bueno, no nos concierne su forma de cómo lo haga el vecino. Eso es ser muy condependiente al respecto. Pero sí, todavía estos satanistas ateos se comportan como buenos cristianos. Muy buenos cristianos. A pesar de que dicen ser separados de la religión del nazareno, se comportan como nazareno. Proponen la misma palabrería
que los esclavos de Dios. Ideales utópicos, ideales que no son compatibles con nuestra realidad. Pero siguen empeñados en esos ideales y se asustan de los rituales. Vaya tontería. En efecto, lo más racional o la postura que debería de tomar el satanista es siempre buscar su interés propio racional, en el sentido de que no debe de seguir el mismo camino que las religiones tradicionales, que no debe de basar su moralidad para esto. Yo digo, ¿qué consigo imitar lo mismo que los cristianos, que a diario unos y otros se dicen heréticos? Más que eso, yo en mi postura, es que todo no solamente debe ser guiado o más ser reaccionarios antes de pensar, sino hay que analizar las posturas. En mi caso, se me ha acusado de que soy ortodoxo, pero el que vea, el que esté pendiente de mis publicaciones, verá que no solamente publico ese que le llaman satanismo ateo, sino otras vertientes, desde el gnosticismo, desde del llamado satanismo tradicional y muchos otros, sinisterismo incluso. Mientras que aquellos satanistas ateos, ¿qué es lo que hacen? Publicaciones en el mismo sentido. Pareciera que tuvieran un pensamiento de colmena, pensaran exactamente, pero si no me creen, estén al pendiente de sus publicaciones. Son muy entretenidas en el sentido de que revelan la profundidad de su conocimiento y experiencia en el satanismo. Pero bueno, vamos a retomar el tema. ¿Por qué un satanista no debe de considerarse ateo? Primeramente, un ateo casi siempre tiene un sentimiento antirreligioso. Sí, han visto publicaciones de constantes pugnas sobre la religión. Y lo hemos visto en muchas publicaciones que hablan que el satanismo no es una religión, porque esto, aquello, y voy a ser muy puntual al respecto. El satanismo, si bien es una religión y un sistema filosófico, no sigue el molde de las religiones tradicionales. No lo sigue. Y el que haya estudiado a profundidad el satanismo lo ve. No tiene que despertar esos miedos engendrados a la religión gracias a las religiones tradicionales. Muchas personas, inclusive, llegan al satanismo no como una elección racional. No vienen aquí porque han analizado, porque han estudiado, han visto que su filosofía hace, digamos, resonancia con ellos. Simplemente algunos satanistas no tienen una historia, por así llamarlo. Vienen de un medio año o un año atrás. Casi siempre, y no quiero caer en una falacia de generalización apresurada,
pero sí se puede contar a muchos que son, digamos, vienen por crisis de fe, o porque su Dios no les hizo un capricho y vienen acá como rebeldía. Sí, como rebeldía. Vienen acá a crear lástima a su Dios, o más bien manejan al satanismo como un berrinche. Inclusive aquí vienen por crisis de mediana edad. Sí, crisis de mediana edad, tú sabes, que ves que tu vida se está cortando y quieres demostrar al mundo que no has desperdiciado tu tiempo. Quieres demostrar al mundo que eres especial y que vas a lograr en un tiempo tardío una forma de destacar. Vaya que esto es verdad. Y más que de incomodar también la religión, tratan de homologizar, tratan de hacer al satanismo en el aspecto religioso como si fuera un cristianismo. Sí, un cristianismo, aunque no me lo crean, así es. Tenemos que perseguir a los herejes, tenemos que indicarles el camino, tenemos que evitar que adoren a Satanás como una deidad, o también evitarlos que le llamen padre. Vaya, que pareciera un cristianismo 2.0. Y dentro de esta actitud antirreligiosa pierden, digamos, el sentido verdadero del aspecto religioso del satanismo, que es humanizar la divinidad. Sí, humanizar la divinidad, porque esto es, digamos, un principio muy importante del satanismo, como, digamos, una forma más de pensamiento del sendero de la mano izquierda. Si los que estuvieron pendientes en mis publicaciones, yo espero que sí, publiqué varios ahorita escritos, que no he terminado el ciclo de publicaciones de la mano izquierda, que la mano izquierda también se habla de deidades, pero no deidades en el sentido judio-cristiano, sino deidades que representan la liberación, inclusive más en un sentido femenino. Pero bueno, un ateo, ¿por qué le debería de interesar? Ese es el problema cuando en el satanismo se le nombra ateo. Se quieren comportar como ateos, quieren pensar como ateos, inclusive quieren hacer todos ateos, sin dejar que la misma persona haga su propio camino. Pero hemos visto que ellos no paran, están siempre con la misma, son satanistas ateos. Esto es, digamos, algo absurdo. Primeramente,
Y luego estos satanistas ateos también me han acusado de, no, más bien de que quiero cambiar de pensar a las personas. No, yo no quiero ni que cambien de manera de pensar, ni tampoco les voy a enseñar a pensar, porque es la clásica frasecita: quiero enseñarte a pensar. No, quiero invitarte a pensar, quiero que racionalices por qué estás en el satanismo. Ahora, muy común de aquellos que se proclaman satanistas ateos, que según ellos todo, y no conocen bien, no sé dónde sacan esa tontería, y no sé dónde la sacaron, la verdad, pero es la frase más recurrente de estos satanistas ateos: que cualquier cosa puede ser satanismo. Y yo voy a aprovechar para dejarles este mensaje: no cualquier cosa puede ser satanismo. Primero, antes de poner en claro en esto, hay que ver que el satanismo como término, yo pienso que deberían hacer su tarea. Surgió este término en los conflictos religiosos entre la Iglesia Católica, cuando empezaron con conductas o más doctrinas heréticas como los cátaros, como le llaman, el maniqueísmo, en fin. Este término satanismo como tal surgió como un término peyorativo, que no apuntaba como ahora el satanismo moderno a un grupo, a una idiosincrasia, sino más bien era un término usado para justificar los prejuicios, para hacer barbacoa humana. Y en todo caso, era para quitarse del camino obstáculos, o digamos manchar la reputación de alguien. Así empezó el satanismo como tal. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque aún hay satanistas que se quedaron atrapados en esa concepción, que digamos que si adoras a un dios pagano es satanismo, que si digamos eres wicano es satanismo, que si es odinista es satanismo. Estos satanistas todo quieren nombrar como satanismo, al puro estilo del origen del término. Y esto ha llevado que muchas estupideces se cuelen en el satanismo, que no respeten la filosofía, que no respeten, digamos, los pilares que en su conjunto le dan fortaleza al satanismo. Y esto es porque se suben demasiado al mote de ateos, ¿sí? Son más ateos que satanistas. Y vaya, con qué facilidad se autoproclaman satanistas. Cualquier persona, inclusive que haga mofa en las redes sociales sobre el cristianismo, es satanista. Pero cuando la entrevistas, no tiene idea. Yo pienso que han visto entrevistas sobre los llamados líderes satanistas. Hablan como cristiano. Pareciera que viera un cristiano, pero vestido de negro.
Pareciera que el mismo discurso se los haya copiado. Pero esta incongruencia, esto creado por esta paradoja, está influenciando al satanismo para mal. Sí, para mal. Y ahora me viene a la mente de que hay otra especie de satanistas que le ponen otro mote. Son satanistas agnósticos. Sí, agnósticos. Y voy a dejar esta pausa. ¿Creen que una postura agnóstica es compatible para una persona que se considera su Dios propio? Porque la existencia de Dios es irrelevante para el satanista, porque tiene la certeza, no basada en la fe, sino en los hechos de que Él es su propio Dios. ¿Por qué esa duda? ¿Por qué dudan? ¿Por qué siguen enraizados en ese sentido de inferioridad? Y muchas otras cosas. Otro motivo por qué no debemos de ser ateos es que estamos con el miedo de autoproclamarnos nuestro propio Dios. Por el miedo de qué dirán, por el miedo de la aceptación social. No podemos decir abiertamente, somos nuestro propio Dios. Y preferimos ser ateo. ¿Cuánta inferioridad hay en esta afirmación? Ateo. Y no sé si han visto, bueno, ya pararon su pánico satánico, los mismos satanistas ateos, donde tomaron a la ONA. Sí, esa organización que en la ficción actual, dentro de los satanistas ateos, es la mala. ¿Por qué? Porque como buenos cristianos no pueden aceptar que en el satanismo pueda verse Satán como un padre o una entidad positiva. Porque yo no entiendo y nunca entenderé por qué la razón, por qué la incomodidad de que a un satanista se le juzgue por llamarle padre a Satanás. Todos sabemos que algunas personas, más que otras, atraviesan una serie de acontecimientos que los llevan a aferrarse a una creencia. Necesitan una ancla, y esa ancla a veces no está en la religión tradicional, está en el satanismo. Pero esto es más que el camino al mismo autodescubrimiento. Tal vez esa persona que en un momento ve a Satanás como una figura paternal, vea más allá y vea que Satanás es la proyección de sus deseos, es la proyección de uno mismo, es el ego, es su camino. Pero ¿qué le pasa a estos que se proclaman
satanistas ateos? Dentro de la óptica, porque ¿en qué parte del satanismo? Y luego me dicen que yo soy el dogmático. ¿Qué parte del satanismo dice que no lo podemos hacer? Que me lo muestren. Ahora que me expongan las razones, ¿por qué no lo debe de hacer una persona? Vaya, no quiero subestimar como estas personas que se llaman ateos a las personas que inician el satanismo. Yo pienso que el satanismo es un camino de autodesarrollo. Yo pienso que la persona evoluciona y se vuelve más independiente. Y se da cuenta que la divinidad está en uno mismo. Por eso, yo les digo a las personas que busquen su propio interés propio racional. Que experimenten formas de generar conocimiento. No siempre el camino es lineal. No es, digamos, que inicias como satanista y de forma lineal te vas y te conviertes en tu propio Dios. No, el camino no es lineal. A veces, por momentos, te vuelves esclavo. Es indudable. Pero este camino, que a veces va más como en un zigzag, o digamos, sube y baja, y lo que es arriba es abajo, siempre nos va a dirigir al autodesarrollo y la autorrealización, que somos un Dios propio y que Satanás no es una figura exterior, que no solo es un arquetipo y que no solamente es un símbolo de rebeldía, es nuestro ego, nuestro yo superior, esa naturaleza que nos hace humanos, que nos hace experimentar. Digo, una persona cuando experimente lo que significa ser un esclavo, lo que significa una persona dependiente, y vea esas limitaciones, va a avanzar, va a buscar, y no es ese camino lineal, idealista que te venden algunos satanistas. Y otra cosa más. ¿Por qué un satanista no debe de llamarse ateo? Porque es como admitir la derrota. Es como admitir que no tienes posibilidad de convertirte en un Dios propio y un Satanás encarnado. Es decir, al mundo que todavía te sientes inferior, que todavía no has abandonado ese sentimiento que te pone a la par del ganado, que te pone a la par de un borrego. Y más que nada, es el que te mantiene atado
a los valores que supuestamente te liberaste. Y te mantienen en la duda. Pero no en la duda razonable, sino en la duda basada en tus miedos, en tus inseguridades, entre tus susceptibilidades. Yo cuando me preguntan que cómo me percibo, yo admito que soy egoteísta, un Dios propio y un Satanás encarnado, que yo no vengo a fijarme cómo el otro anda a su sendero, que yo no te quiero enseñar a pensar, ni estoy interesado, pero cuando pueda, te quiero invitar a hacerlo. Y entre muchas otras razones, no soy ateo. Y vaya que no. Y nunca lo seré. Porque mi voluntad es mi ley. Y mi ego es mi universo subjetivo. Bueno. Vamos a hacer una pausa para ver los comentarios. Sé que es mi segundo episodio. Sé que no tengo muchos espectadores. Sé que en Instagram casi nadie me conoce. Pero espero que me conozcan y de un número limitado de espectadores, crezca y se convierte en un número mayor. Pero bueno, ese segundo episodio, y creo que tengo más espectadores que el primero, pero bueno, vamos a hacer una pausa, o más bien, como es el episodio, todo es un camino a la perfección o al perfeccionamiento. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios. A ver, vamos a ver. Aquí ya me empezaron a saludar. Bueno, vamos a saludar a todos. Aquí Alejandro Domínguez se conectó. También DM tiene un número de M. Diego Hernández a la Torre. Josa Maldonado. Entrenamiento callejero. Love Cats también. Entrenamiento nos saluda. Buenas noches. Traintiu Coburus también. Aquí me preguntan, ¿cómo podría autollamarme? Tan simple como un Dios propio o simplemente egoteísta. Aquí me preguntan, ¿es mejor su satanismo egoteísta, maestro? No sé si sea una pregunta. La cuestión aquí, el mío tiene un carácter más propositivo. Digamos, como muchos de forma incorrecta llaman a otras formas de pensar como satanismo, yo lo llamaría mi reinterpretación. O como dicen en las series, un reboot. Mi satanismo es un reboot, pero diferente del satanismo moderno, de lo que propone la ley.
y en unos casos proponemos muchas cosas diferentes. Esperemos que estén al tanto de mi Facebook, que estén al tanto en lo que publico en TikTok, que estén al tanto en mis explicaciones de Ven, acércate a Satanás. Verán que es muy propositivo. Vamos a ver si hay alguna otra más. Me considero satanista y eso me ha enriquecido personalmente desde hace 2 meses que te veo. En efecto, lo que persigue el satanismo egoteísta es que desarrolles tu interés propio racional, que te despojes de idealismos defectuosos, que hagas o construyas tu propio sendero, con todo lo que te convenga y deseches lo que no. A ver, veamos. El satanismo no es para esclavos que buscan un amo y mucho menos para niños que buscan figura paternal. Es para aquellos que son su propio Dios, un Satanás encarnado. En efecto, pero como te comento, no existe un camino lineal. No puedes enseñar a las personas cómo buscar esta autorrealización. Tienen que darse cuenta ellos mismos que en un momento deben de dejar de ser niños y que también dejarán de ser esclavos. Pero aquí no estamos para enseñar el cómo, solo para demostrar que sí se puede. Ahora, estos en vivos los tengo por así diseñados a 1 hora. Y también es más centrado dentro de nuestra postura egoteísta. Para preguntas, supongamos, de aspectos generales del satanismo moderno, está hablando con Satanás. Igual, tenemos un video al respecto de la simbología sobre Baphomet dentro de mi canal de Telegram y también en mis publicaciones de Facebook. Pero aquí nos basamos más en nuestra postura. Pero vaya, creo, déjeme ver, porque ya va a terminarse, pero antes de irme, a modo de conclusión, podría decir que el satanismo no es para ateos. El satanismo es para aquellos que se visualicen como un Dios propio y un Satanás encarnado. Pero no digamos afirmando que no puedas experimentar. Tiene que ser un camino de autorrealización.
Pues no existe un camino lineal. Y vaya, que hay que dejarnos de ponernos esos motes que apestan a súplica de aceptación social, que apestan a lo políticamente correcto. Nosotros en el satanismo goteísta nos mostramos tal como somos. No abrigamos sentimientos de inferioridad, inseguridad. Ahora, un mensaje para aquellos que caminan este sendero y cuando caminemos en el sendero de la mano izquierda, hay que buscar la emancipación. Tal vez si en este momento veas a Satanás como una figura paternal, debes de buscar la emancipación y volverte un maestro, pero un maestro de tu propio andar. Si te sientes cómodo en esa burbuja de confort, por llamarte servidor, déjala, porque nunca entenderás la realidad desde tu jaula. Nunca te convertirás en un Dios propio si no abandonas el sentimiento de servir a los demás, de servir a los terceros. Tendrás que empezar a servirte a ti mismo. Este es el mensaje de hoy. No seas ateo. Sé un Dios propio. Sé goteísta. Bueno, antes de irme, los invito para el lunes a nuestro en vivo en YouTube. Ven, acércate a Satanás. Ese espacio explicamos aspectos más profundos del satanismo goteísta. Digamos, no nos basamos en simples frases del internet o nos especializamos a solo citar libros, como lo hacemos en las redes sociales, si no tenemos nuestro propio pensamiento, del cual soy jeresiarca. Soy miembro, digamos, fundador del satanismo goteísta. En ese espacio encontrarás una explicación muy interesante en varios temas. Y este lunes trataremos un tema interesante en Ven, acércate a Satanás, a las 7 de la tarde, hora México, por YouTube. Ahora te recomiendo que como complemento a estos en vivos, te suscribas a mi canal de YouTube. Soy Jesús de Jena, satanista. Si estás viendo la repetición en mi canal de YouTube, te recomiendo que me sigas en Instagram para estar presente en los en vivos. También sígueme en TikTok. Sígueme en Kuwait. También disfruta mis reels en Facebook y muchas otras cosas más. Pero vaya, ya es tiempo de despedirme. Te veo mañana, el lunes, en YouTube, 7 de la tarde, hora México. Pero recuerda, salve Satanás, salve ego, haz tu voluntad una ley de este mundo y tu ego un universo subjetivo.
Bueno, nos vemos.